Hola, muy buenas a todos y todas. Yo soy Boro y este es un nuevo vídeo del canal de Boro MV, vídeo que podría responder a la sección Nunca des nada por sabido. Ha sido recurrente, sabéis que mis vídeos reciben comentarios desde los primeros tiempos y realmente son vídeos que te dan a entender que a veces lo que tú sabes no tiene por qué saberlo todo el mundo. Así que un vídeo sencillito, de verano, podríamos decirlo, después de las tormentas, en el que os voy a comentar 10 tips, 10 consejos para prolongar la vida de vuestros portátiles. Vamos allá. Bien, como os decía, 10 tips, 10 consejos facilitos, no tienen ninguna complicación y si no ya lo veréis. Bien, el primero, y es por donde algunos portátiles no es que se queden obsoletos, pero sí que a los usuarios y usuarias le dan más de un dolor de cabeza, que es el tema de la batería. La mayoría de los portátiles, por lo menos la mayoría de los que yo conozco, si no es así, pues entono el mea culpa y me disculpo, pero se utilizan mucho como ordenadores de sobremesa. Es decir, yo conozco mucha gente que compra un portátil simplemente porque tiene menos cables, porque solo necesita un conector de carga y poco más. Pero esto de tenerlo enchufado siempre redunda en una cantidad de ciclos de carga innecesarios para la batería, con lo cual se produce un desgaste prematuro y muchas veces sin siquiera haberlo utilizado de manera portátil, como su propio nombre indica. Así que cuando no vayáis a utilizarlo en movilidad o no vayáis a moverlo del sitio, retirad la batería, la dejáis cargada en un ladito, no molesta, no ocupa mucho espacio y así prolongaréis mucho la vida de la batería de vuestros portátiles. Mi netbook, mi HP Mini 210, tiene la batería original. La batería original, además, en un estado de salud perfecto. Así que me parece que este sería el primer consejo, sí. Segundo consejo para prolongar la vida de nuestros portátiles. Otro elemento que es susceptible de roturas o de mal funcionamiento, que es la tapa, las bisagras que sujetan la pantalla. Bien, como os muestro en el vídeo que grabé así un poco patatero, pues hombre, hay que tener la precaución de levantarlo por el lado central para repartir la presión bien sobre las dos bisagras que siempre suelen tener dos bisagras, pero nunca de lado. ¿Por qué? Porque torsionamos la pantalla, porque hacemos recaer todo el esfuerzo mecánico sobre una de las bisagras principalmente. No es nada aconsejable, para nada es aconsejable. Así que no cuesta nada levantarlo con las dos manitas. Si no puede ser con las dos manitas porque se nos levanta la parte de la CPU, teclado y tal, pues lo levantamos con una, pero desde la parte central y desde luego sin movimientos bruscos, ni tirones, ni nada parecido, porque no es necesario. Tercer consejo, esto para los manitas, los que estáis habituados a reparaciones o a bricolear vuestros equipos, limpiar los ventiladores. Hay que limpiar los ventiladores, para lo cual muchas veces simplemente hay que levantar una tapita. En mi caso, levantando el teclado se accede al ventilador del disipador de la CPU y GPU, y se limpia de una manera muy sencilla, muy sencilla, como lo habréis visto en el vídeo de cómo cambié el teclado. Pero en otros hay que retirar la tapa trasera, lo cual tampoco entraña excesiva dificultad. Pero si no podéis, alguien que lo haga de vez en cuando, tampoco hace falta que sea algo enfermizo, pero os sorprendería la cantidad de suciedad que es capaz de absorber un portátil, puesto que es su única manera de refrigeración, sobre todo si lo utilizamos en ambientes poco limpios o con mucha
mucho residuo volátil, etcétera, etcétera. Al hilo de lo que os comentaba, el siguiente consejo va de pasta térmica. Sí, los portátiles también tienen pasta térmica en sus disipadores. He mirado el teléfono, nada, un mensajito sin ningún problema. También tienen pasta térmica y hay que sustituirla. Y conozco portátiles que esa pasta térmica al final quedó más dura que la propia carcasa del portátil. Así que hay que sustituirla. Lo mismo que os he dicho antes, si no podéis vosotros, alguien que entienda, que tenga claro qué es lo que hay que hacer, no es complicado. Se retira la tapa trasera y el disipador suele ser un conducto de cobre que tiene unas partes planas que apoyan sobre GPU y CPU. Normalmente es así, pero podría ser algo diferente. Al menos una vez cada un par de añitos, como máximo, y siempre que se utilice pasta térmica de calidad. Es fundamental, sobre todo en estos equipos que tienen una ventilación más justa que otra cosa, los portátiles son así, y que precisan tener una buena disipación de calor. Además de que estamos hablando de equipos cada vez más potentes, por lo cual generan más temperatura. Es inevitable, física aplicada. No coloquéis bebidas cerca del equipo, no lo hagáis porque alguna de ellas caerá encima de él. Es muy frecuente el típico vaso de café con leche cerca del ordenador, un manotazo sin darte cuenta, algo que has cogido y ¡pum! Se derrama todo encima de nuestro equipo, principalmente el teclado. De hecho, este equipo, una de las causas de su desecho fue precisamente ese, un derrame de líquido entre Coca-Cola y café con leche. Un poco extraño, no es lo que parecía. Que arruinó el teclado completamente, demasiado duro, porque habían algunas teclas que las levanté por curiosidad y eran absolutamente espantoso el aspecto que tenían, ¿de acuerdo? No sé ni cómo podían llegar a hacer contacto. Así que no bebáis cerca de los equipos. Si tenéis el equipo delante, dejáis el vaso de bebida alejado y si se derrama, que se derrame sobre cualquier cosa excepto el ordenador. Además suelen ser averías bastante importantes porque se producen cortocircuitos, la bebida penetra en la placa base, suelen ser averías bastante duras, y los ordenadores no son baratos, así que yo creo que estaría bien que lo tuviéramos en cuenta. No hay que usar los ordenadores portátiles en la cama o en el sofá. Tienen que usarse en superficies planas que permitan la entrada de aire por la parte inferior y permitan su refrigeración. Es muy típico freír, ahora quizá ya no tanto, pero antaño de freír las GPUs en la jerga, por tener los ordenadores encima de la cama. Cuando lo dejamos en una superficie que se hunde, tenemos que cerramos todas las entradas de aire por todos sitios, ¿de acuerdo? Con lo cual es un problema muy importante de calentamiento. Recordad, los portátiles tienen unos dispositivos de enfriamiento muy justos, no son como los ordenadores de sobremesa o los PC de escritorio, como queráis llamarlo, ni mucho menos. Entonces yo utilizo un truquito, que es que le pongo unos taquitos de goma en los apoyos y de esta manera aún lo levanto un poquito más y algún gradito se rebaja la temperatura. Para sobre todo los equipos que estén de manera estática en un sitio, me parece una buena solución. No sería muy amigo de todos estos trastos que con muchos ventiladores que lo enfrían por debajo, si no vais a utilizarlos para jugar y todo esto. Sinceramente creo que no es necesario, pero toda precaución es buena. Antes os he comentado que el tema de la batería, retirarla, pues hay que tener mucho cuidado con un cable
que si lo utilizamos de manera estática y retiramos la batería es imprescindible, que es el conector de carga, el transformador y conector de carga. Normalmente está sometido a tirones, golpes, se nos desplaza, cuando nos damos cuenta lo tenemos que en vez de en un ángulo de 90 grados el ángulo es de 130. Sufre mucho, los conectores de carga sufren mucho. En este equipo está intacto, funciona muy bien, fue bien tratado porque precisamente estos conectores de carga son un poquito endebles. Pero bueno, bien, es una cuestión que tenemos que tener en cuenta siempre. Nada de tirones, nada de forzar contactos, no sirve para nada. Si tenemos que hacerlo es porque hay algún problema, ¿de acuerdo? He visto conectores de carga que solo funcionaban cuando forzábamos el cable. Bueno, pues vamos a sustituirlo. No es una reparación cara y se puede, y el equipo va a seguir funcionando por mucho tiempo más. Obviamente, esto sería trasladable, el consejo anterior, a conectores USB, HDMI, en este caso aún tiene VGA, eSATA, para todo tipo de conectores que conectemos al equipo, incluso cable de red, ¿vale? Aquí he visto cables de red verdaderamente destruidos. No sé, hay que ser muy bruto para hacerlo, pero sucede, creedme. Los USBs es normal que tened en cuenta que los equipos estamos trabajando con las manos encima, es fácil que tengamos las manos a los lados, pues hay que tener una especial precaución, ¿vale? Porque si no acabaremos estropeando o dándole un mal funcionamiento a los aparatos, a los conectores HDMI, USB, etcétera, etcétera, los que sean que lleve el equipo. Es importante, yo siempre he sido partidario, de hecho lo tenía así en su momento, cuando una temporada que utilicé un portátil como equipo principal, en comprar conectores acodados a 90 grados, con lo cual todos los conectores los tenía colocados hacia atrás, incluido el de carga, que ya era acodado de por sí, y tenía todo el espacio libre para evitar posibles manotazos y descuidos. Bien, otro consejo que me parece que es de sentido común es dejar las tareas de mantenimiento en manos de profesionales. Conozco profesionales, incluso franquicias, ¿no? Tipo, pues, no sé, pues, APP, PC Box, no sé, conozco varias, ¿vale? Y todos tienen sus tarifas para mantenimiento de portátiles, que consisten en limpiar ventiladores, sustituir si es necesario la pasta térmica. No son operaciones que para un profesional sean difíciles y por lo tanto no van a conllevar una mano de obra extraordinariamente cara. En todo caso, se puede preguntar, oye, para hacerle el mantenimiento a mi portátil, lo tengo ya un par de años y quiero que le echéis una mirada y tal, y os sorprenderá que todos los problemas pillados a tiempo suponen una carga económica mucho menor, ¿de acuerdo? Porque si entramos en cuestiones como sustituir una placa base, resoldar componentes, etcétera, etcétera, nos vamos a otro tipo de problemas mucho más graves. En este caso, consultad a profesionales. Oye, ¿qué me cuesta hacerle el mantenimiento al portátil? Y os dirán, mira, si no hay ningún problema, pues más o menos puede estar en tanto, si es lo habitual de limpieza interior, etcétera, etcétera. Yo creo que es un buen consejo y los profesionales están ahí para algo y hacen una buena labor. Obviamente hay quien me podrá decir, me lo hago yo y me ahorro. Sí, eso está muy bien. Eso está muy bien y hay economías que no se lo pueden permitir o conocimientos que sí que propician que lo puedas hacer tú. Pero para quien no esté en esas situaciones, acudir a un profesional me parece una gran solución. Y por último, y como no podía ser de otra forma, una de las mejores soluciones para prolongar la vida de un portátil es utilizar GNU Linux. Utilizar GNU Linux te garantiza que vas a tenerlo actualizado permanentemente, te garantiza que vas a tener una comunidad detrás por si necesitas ayuda, vas a tener foros de soporte, vas a tener foros de comunidad.
que me parece muy importante. Vas a poder elegir entre una miríada de distribuciones hasta que des con la que más te gusta o con la que más te aconsejen, que sería una buena cuestión. Con GNU Linux, equipos como este, que es del 2012, funciona a la perfección, puedo realizar absolutamente cualquier tipo de tarea y merece la pena invertir en piezas porque sé que este equipo va a tener un software, un sistema operativo siempre al día y siempre dispuesto a extraer la última gota de jugo a este equipo. Así que nada, espero que os hayan gustado estos tips, estos consejos. Son unos consejos muy sencillos, pero lo dicho, muchas veces este tipo de vídeos ayuda mucho más de lo que parece. Sois muchos y muchas quienes me habéis dicho, oye, ¿cómo consigues al hilo de tener un equipo desde 2012 con un aspecto formidable? ¿Cómo consigues que te dure tanto? A mí el mío me duró 2 años, bueno, te duró 2 años, pero ¿por qué? Obviamente en los comentarios de YouTube es imposible mantener una conversación, pero bueno, quizá todos estos puntos que os he propuesto sirvan para que avance y se prolongue la vida de estos aparatos. Saludos, nos vemos en un siguiente vídeo. Chao.